Hola amigos de Imperio Contable. Hoy en nuestro curso de contabilidad básica hablaremos de los activos. Es importante comprender que en el universo contable existen dos tipos de cuentas, las cuentas reales y las cuentas nominales. Las cuentas reales o de balance son aquellas que permiten comprobar en tiempo real y determinado lo que la empresa posee o lo que la empresa debe. Tienen una característica especial y es que al finalizar el periodo, estas cuentas no se cierran o se saldan, sino que se acumulan hasta el momento en el que efectivamente se pierde el derecho de poseer un activo o se pierde o cancela la obligación de pagar un pasivo. En las cuentas reales encontramos tres clases contables: los activos, los pasivos y el patrimonio. Y estas cuentas al finalizar el periodo se presentan en el estado de situación financiera o balance general. Hoy en la clase hablaremos de los activos. Los activos, como hemos dicho anteriormente, es todo aquello que poseemos, que nos pertenece y que utilizamos en nuestro negocio. Se conocen como bienes y derechos. Los bienes, por su parte, son el conjunto de elementos tanto materiales como inmateriales con que la empresa cuenta para trabajar. Y en estos encontramos que pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles son aquellos que poseen la característica de que se pueden medir, tocar y observar de manera más fácil. En él encontramos los muebles y los inmuebles. Los muebles, como su nombre lo dice, pueden ser movidos o trasladados de un lugar a otro de manera fácil. En él encontramos inventarios, equipos, vehículos, entre otros elementos, mientras que los inmuebles son aquellos elementos que en el lugar donde se encuentran no pueden ser trasladados, pero hacen parte del uso de la empresa. En este encontramos terrenos y edificios, entre otros. Y por último, pues poseemos los intangibles, que son aquellos elementos que no tienen naturaleza física, pero que generan un valor económico y agregado a la empresa en la que trabajan. De seguido a esto encontramos entonces los derechos. Los derechos pues son aquellos acuerdos que surgen tanto entre terceros con la empresa como empresa con otra empresa y tienen relación en recibir a cambio de alguna prestación de bien o servicio efectivo o intercambiar bienes o intercambiar derechos o destino de recursos. Los activos pues pueden ser de naturaleza deudora por forma general y en algunos casos de naturaleza acreedora, pero generalmente los activos aumentan en el lado izquierdo de la cuenta T, es decir, en el débito, y disminuyen en la cuenta en el lado derecho de la cuenta T o en el crédito. Existen diferentes grupos de activos que permiten saber dónde registrar la información de una transacción económica. Hemos agrupado unos grupos de activos con el fin de que se comprendan un poco más la incorporación en ellos, teniendo en cuenta pues, que pueden existir muchos otros dependiendo de donde te encuentres en el país, en la jurisdicción donde estés, pero generalmente los pudiésemos agrupar en estos grupos que te presentaremos a continuación. El primero de ellos es el efectivo o disponible. Este hace referencia a aquel dinero que la empresa posee, bien sea en efectivo, es decir, en su bolsillo o en una caja, o bien sea en una actividad financiera, pero el cual se puede utilizar casi de forma inmediata. En él encontramos tres tipos, principalmente la caja, que se conoce como el efectivo; los bancos, que son aquellos recursos que se encuentran en una entidad financiera, en una cuenta de ahorros, en diferentes depósitos; y un efectivo restringido, que puede ser aquel efectivo que quizás no se puede utilizar de manera inmediata, pero sí en un corto o mediano plazo se puede hacer efectivo uso de la empresa, como ejemplo un CDT. El segundo grupo de los activos que podemos mencionarte son las inversiones. Las inversiones son aquellos depósitos de dinero que realizamos en otras empresas. Es decir, es como si hiciéramos parte, dueños de otro negocio como empresa.
En él podemos encontrar que pudiésemos depositar en otras entidades dineros que nos representen acciones, en otras entidades dinero que vayan a una fiducia o en diferentes fondos comunes que puedan generar para la empresa un beneficio posterior. El siguiente grupo se conoce como deudores. También lo encontramos como cuentas por cobrar. Este hace referencia a aquellos valores que la empresa tiene derecho a cobrar a otras entidades o a otros terceros. Entre los terceros en que la empresa puede generar esos deudores o esas cuentas por cobrar, encontramos a clientes por una compra que nos quedan debiendo, a trabajadores por alguna situación, a accionistas de la empresa por un préstamo que se les hizo, al Estado cuando se generan anticipos de impuestos y a particulares por cualquier otro evento, por un anticipo o cualquier otra situación que ocurra en una transacción. El cuarto grupo que podemos encontrar se denominan intangibles. Como hemos dicho, los intangibles son aquellos activos sin naturaleza física, pero que generan un valor económico a la entidad. Encontramos principalmente conceptos como marcas, patentes, licencias, concesiones, derechos, entre otros. Por otro lado, encontramos también el inventario. Los inventarios son conocidos como aquellos activos que al finalizar van a ser poseídos pues para vender o que se utilizan en el curso de la operación de producción en diferentes formas. Las formas que encontramos principalmente son en materias primas, es decir, en elementos neutros como en el recursos naturales, entre otros, productos en un proceso, productos terminados y las mercancías, que serían aquellos elementos que compramos a otras empresas ya fabricados y que revendemos, o sea, haríamos un comercio total en ellos que se consideran mercancías. Otro grupo importante y amplio de los activos se conoce como propiedades, planta y equipo. En él se registran todos aquellos bienes tangibles que la empresa posee para su uso, bien sea en la producción, en el uso administrativo, en otros usos operacionales. Aquí encontramos terrenos, edificios, maquinarias, vehículos, equipos y activos biológicos. Y finalmente encontramos los diferidos. Los diferidos son aquellos activos que poseemos y pagamos de forma anticipada para utilizar durante un tiempo específico. Es decir, entre ellos encontramos algún anticipo que realicemos para que nos presten un servicio y que ese servicio dure un tiempo determinado. Lo vamos consumiendo a medida que va pasando el tiempo de ese servicio. Un ejemplo claro es un seguro de un vehículo o un SOAT que se conoce en mi país. El SOAT se compra a una fecha determinada, pero se tiene durante 12 meses. Lo pagamos en la fecha inicial, pero lo vamos utilizando y convirtiendo en gasto a medida que va pasando el tiempo y lo vamos utilizando. Comprender la integración de cualquier clase contable puede entenderse como una pirámide, donde en la parte superior encontraremos la clase, es decir, en este caso el activo. En el siguiente nivel encontraremos los grupos que acabamos de ver anteriormente, inventarios, propiedades, efectivo, deudores, entre otros. Estos se denominan grupos y pues hacen que la información se consolide un poco más. Más al detalle, en el siguiente nivel encontramos las cuentas, que son aquellos que integran los grupos. En el caso de inventarios, pues recordemos que encontrábamos materias primas, productos terminados, productos en proceso, entre otros. Sin embargo, a estos pueden agregarse mayor subdivisión. La siguiente subdivisión o nivel pudiese ser en los materiales que la empresa requiere en el caso de inventarios, bien sean metales y maderas. En esta subcuenta encontramos entonces un detalle un poco mayor de los elementos que conforman las cuentas, que conforman los grupos y que conforman la clase. Y finalmente pudiésemos encontrar un siguiente grupo que siga subdividiendo la información con el fin de que sea más en detalle ella. A ella se le conoce como auxiliares.
¿De qué depende este nivel jerárquico? De la robustez que tenga la empresa, el tamaño de ella y la complejidad de sus operaciones. Tener un control de esta información y esa estructura te permite a ti identificar cuál va a ser la afectación de una transacción específica. A continuación, te comparto una composición general del activo en cuanto a sus grupos y las cuentas principales que pueden ser utilizadas en estos grupos contables, dejando claro pues que no pueden ser las únicas y que en el universo contable y dependiendo del sector, el lugar y demás factores, estas pueden variar tanto en nombre como en diferentes situaciones. Pero en general, si comprendemos una composición básica como esta, podremos comenzar a registrar la información. Por último, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de nuestros contenidos. Nos vemos.